humanidad. ¿Sabe? La Biblia es el libro más vendido. La Biblia es el libro que todo el mundo casi tiene. La mayoría del mundo tiene la palabra de Dios. Pero lo interesante de esto es que no saben manejar la Biblia, no leen la Biblia y cuando la leen la malinterpretan y muchas veces no nada más hacen esto, pero muchas veces gente se asusta leyendo la Biblia. La palabra de Dios fue escrita en un propósito para dar la voluntad de Dios Padre a la humanidad. Y la palabra de Dios, amigos, es solamente la que le va a hablar del Dios Todopoderoso que hizo la cielo y la tierra y todo lo que está en este mundo, en este universo. Dios es el creador de todo y la Biblia nos da esa explicación de la creación del mundo y de todas las cosas que traen. La Biblia es la palabra de Dios que Dios dejó para que el hombre se guíe en lo espiritual y después de esto el hombre sabe cuál es el propósito de la voluntad de verdad. Dios lo que desea. Hoy en día hay muchos dioses, hoy en día hay muchas religiones. Hoy en día, amigos, hay muchas creencias, tradiciones y costumbres. Y esto no es nada que tenga que ver con Dios. El mundo ha creado una religión a su manera. El mundo ha creado una religión y costumbre para que ahora el hombre se sienta a gusto. El hombre ha tratado de llevar una religión en la cual justifique su manera de vivir. El hombre trata simplemente de estar consigo mismo al gusto de Dios, conforme su voluntad. Pero la Biblia me muestra algo, amigo. Es una lástima que mucha gente hoy en día no conozca la palabra de Dios, que no haya leído la Biblia, que no nada más eso, que la gente tenga un celo religioso y que no pueda fundamentar su creencia, que no pueda creer lo que dice la palabra de Dios. La Biblia está mostrando lo que Dios quiere para esta humanidad. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir a una cruz y Cristo murió para pagar la maldad de los hombres, para pagar todo pecado que el día de hoy el hombre comete. Dios lo que desea, amigo, es que el hombre se arrepienta y crea que hay un Dios y ese Dios mandó a Jesucristo a morir a la cruz y con el fin de que el hombre tenga esperanza después de su muerte. Hoy en día el hombre no piensa e incluso muchos han quitado el infierno, han pensado que Dios es puro amor, han pensado en que Dios siempre va a estar al lado de los hombres, pero muchas veces el hombre está siguiendo una religión en la cual demuestra a un Dios solapador, un Dios que puede manejar el hombre en sí mismo, un Dios que sigue crucificado, sino que ha bajado de la cruz con poder y gloria. Dice la Biblia en la segunda carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribió esta carta y dice la palabra de Dios acerca de
de su palabra, dice y llama el fuego para dar el pago a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, amigos, que Dios va a dar un pago a la humanidad. Dios va a castigar a todo aquel hombre, no en esta tierra, pero después de muerte hay una condenación eterna, y en esa condenación eterna Jesucristo lo que desea es que el hombre se convierta al Evangelio, que es el propósito por el cual Él murió en la cruz. Él le ama, Él pagó sus pecados siendo inocente. Él simplemente lo que desea es que el hombre conozca la obra majestuosa que es Jesucristo mismo. Él murió en la cruz y Él lo que desea es que reconozca este sacrificio como la única manera de perdonar pecados. No es por sacrificios propios, no es por medio de una religión, no es, amigo, por medio de hombres que pueden interceder, solamente es por medio de Cristo Jesús, el cual el hombre puede tener la salvación de su alma. Por eso estamos aquí hablando algo de la Biblia. No te estamos predicando una religión más. No nos interesan las religiones. Cristo no es un Cristo religioso. Cristo no es un Cristo de religión. Cristo no habita en una religión. Te mintieron esto. Porque si Cristo habita en la religión católica, ¿qué va a pasar con toda la demás humanidad? Si Cristo habita con los testigos de Jehová, ¿qué va a pasar con la demás gente que no está en esta secta de testigos de Jehová? Si Cristo habitara en la luz del mundo, ¿qué va a pasar con toda la gente que no pertenece a esta religión? ¿Sabe, amigo? El problema aquí es que Cristo no vino a religiones. Cristo Jesús vino a habitar en los corazones de cada uno de nosotros. Y tú recibes a Cristo como tu único Salvador. Tú recibes a Cristo y le reconoces como alguien que vino a la cruz y pagó nuestra deuda. Jesucristo lo que desea es que tú te arrepientes de toda tu maldad, de tu pecado, y entonces puedes recibir a Cristo. Tú debes hacer una reflexión de tu vida, cómo está el día de hoy. Tú debes hacer una reflexión de tu vida. Si tú llegas a fallecer el día de hoy, ¿a dónde iría tu alma? ¿A dónde iría tu espíritu? ¿Qué pasaría con tu alma en esta noche si tú mueres? ¿Sabes? Mucha gente tristemente no sabe responder, pero Cristo aquí te dice, dijo ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y sabe, amigo, si tú crees en Cristo, tú puedes tener la promesa de la salvación de tu alma, porque Cristo vino ahí, a esa cruz, y sin pedirte a ti permiso de tus pecados, Él fue a esa cruz y ya pagó toda tu deuda eterna. Ahora tú puedes tener entrada a la vida eterna, a la paz eterna, al cielo mismo, por medio del Señor Jesucristo. Y es lo que estamos predicando.
predicando que Cristo vino a esta tierra a morir por los pecadores y Cristo puede salvarte. No te salva ninguna religión, no te salva ninguna secta, no te salvan tus obras, no te va a salvar ni no te va a salvar. Nada más decirle, más que para decirle que casa. Solamente el que puede salvarte es Jesucristo, porque Él vino y pagó los pecados de la humanidad y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y es la razón, amigos, que estamos predicando algo aquí de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo que deseamos es que leas tu Biblia. Lo que deseamos es que no tengas una condenación después de tu muerte. Lo que deseamos, amigos, es que conozcas al verdadero Dios de la Biblia y no a un Dios que te han presentado religiosamente, un Dios que solapa todo, un Dios que tú puedes manejado a tu antojo. No estamos hablando de ese Dios, estamos hablando de un Dios de poder, de gloria, el cual desea que la humanidad se arrepienta y que crea en Él solamente para la vida eterna. Tenemos aquí un momento más, si deseas alguna pregunta, con gusto estamos para contestarte.